Dios les bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de poder dirigirme a cada uno de ustedes por medio de este video. Eh, Estamos tratando de adecuarnos a esta situación por la cual estamos pasando y bueno, me da gusto poderlos saludar, esperando que esté cada uno bien. Hemos estado orando por cada uno de ustedes, los que han estado un poco malitos, hemos estado orando por ustedes y de este lado también hemos estado un poco malitos, gracias a Dios ya vamos saliendo adelante y pues les extrañamos el poder verlos, el poder alabar junto con ustedes el nombre de nuestro Señor Jesucristo en la casa de Dios. Pero bueno, ya cuando las autoridades nos autoricen, vamos a poder regresar a la casa de Dios y poder alabar juntos a Dios como siempre lo hemos hecho. Mientras tenemos que obedecer, siempre hemos predicado acerca de la obediencia, creemos que es importante el obedecer, aunque a veces como que nos desesperamos y queremos volver un poco antes a la iglesia, pero es importante que obedezcamos lo que las autoridades nos están diciendo, así nos lo marca la palabra de Dios, que obedezcamos a nuestras autoridades, a los que están en posiciones de autoridad, y pues así lo estamos haciendo. Estamos pidiendo por la nación, estamos pidiendo por nuestro estado, estamos pidiendo por el mundo entero y en mi caso personal, yo pido por cada uno de ustedes, por sus familias, que estén bien, que estén libres de cualquier contaminación que este problema que estamos pasando les pueda traer. Así es que vamos a iniciar, quiero iniciar, vamos a hacer una oración, voy a hacer una oración y vamos a dar inicio a este servicio. Padre, te doy muchas gracias por la bendición que nos das de estar aún, Señor, cada uno en nuestros hogares, pero estar juntos, mi Dios. Gracias por estos videos, gracias por la tecnología, mi Dios, que nos permite poder estar en comunicación y poder a través de esta comunicación eh, tener este servicio, Señor, tan importante. Padre, se celebra la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es el día de Pascua, mi Dios. Padre, gracias, mi Dios, gracias por la oportunidad que tú nos das de poder a través de este medio llevar a cabo o realizar, mi Dios, esta predicación y estos cantos. Padre, en el nombre de Jesús ponemos todo esto en tus manos y a ti te damos siempre la gloria y el honor. Amén. Y amén. Pues vamos a dar inicio. Vamos a dar inicio entonando algunos cantos y así después seguiremos con lo que es la predicación.
Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Así, hermanos, continuamos con esta parte del servicio y vamos a dar inicio a la predicación. Quiero hablar en esta hora. Antes que nada, sabemos que estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Quiero decirles que esta semana quiero enfocarme por cuestiones de tiempo, primordialmente en la Pascua. ¿De dónde viene la Pascua? ¿Qué cosa es la Pascua? ¿Y qué es lo que representa para nosotros el día de hoy la Pascua? Entonces es importante que quiero hacerlo en dos partes. Ahorita vamos a hablar de la Pascua y en el siguiente domingo, si la situación sigue como está hasta el día de hoy, queremos hablar de la resurrección de Jesucristo. Si es que vamos a dar inicio, voy a dar, antes de empezar a entrar a la palabra de Dios, quiero dar un poquito de un poco de historia de dónde viene. Desde hace muchos años, cuando yo llegué aquí a Estados Unidos, y un poco antes, desde cuando yo llegué a la frontera, cuando yo llego a Nuevo Laredo, ahí vivían mis hermanas. Si yo no mal recuerdo, es la primera vez que yo recuerdo haber escuchado de la coneja, porque habían festividades o habían festejos o celebraciones donde le festejaban a la coneja, y el día de resurrección que nosotros conocemos, o el día de la Pascua, lo conocían ahí como el día de la coneja. Esta época se ha mezclado con un montón de tradiciones paganas o de tradiciones que no tienen nada que ver con el cristianismo. Sin embargo, se han ido como que mezclando, y mucha gente el día de hoy, aún cristianos, les preguntan qué cosa es la Pascua y no saben dar una respuesta de lo que la Pascua significa. Entonces, en esta hora yo quisiera hablar acerca de la Pascua, de dónde viene y por qué celebramos la Pascua. La Pascua viene desde las épocas del pueblo de Israel en Egipto. Pero la Pascua tiene su origen, su significado de la Pascua viene de una palabra, la palabra Pascua viene de una palabra hebrea que quiere decir Pesaj, o es Pesaj, así son las letras Pesaj, y lo que quiere decir es, el otro día lo mencionábamos en la iglesia, es pasar por alto o pasar por encima de o pasar de largo. Es el otro significado que le dan a lo que es la Pascua. Y había varias fiestas solemnes que se hacían entre el pueblo de Israel, entre el cual estaba la Pascua, que era una de las más importantes. Estaba el día de Pentecostés, también hay una fiesta importante, solemne, y también está el Yom Kippur, y está también la fiesta de los tabernáculos, le llaman. Y hay varias fiestas que se celebran en el pueblo de Israel, pero en esta hora queremos irnos hacia lo que es el origen de lo que es la Pascua. ¿Dónde empezó? Bueno, como ustedes sabrán, hay en la historia del pueblo de Israel, Dios, como ustedes saben, es un Dios que conoce no tan solo el hoy, ni el ayer, ni la historia, sino Dios conoce el futuro también. Y desde en los tiempos de Jacob, cuando estaba Jacob con su familia en la tierra de Canaán, Dios ve seguramente, es una idea no tan solo mía, sino de muchos de los que
predicamos la palabra de Dios, de que Dios ve lo que va a pasar y permite que ciertas cosas acontezcan. Eh, por ejemplo, José es traicionado por sus hermanos, por la gente que debe de quererlo más, por la gente que debe de protegerlo más, de cuidarlo más, lo traicionan la intención principal o la intención inicial era de matarlo, pero al último uno de ellos lo defiende y al último lo venden a un grupo de ismaelitas que iba hacia Egipto, lo venden y de ahí usted conoce la historia, cómo él va a dar a casa de Potifar. Potifar lo compra, después por unas mentiras de la esposa de Potifar va y cae en la cárcel y son varios años los que José está en esta situación. Bueno, desde que lo venden hasta que llega a la presencia de Faraón, pasan aproximadamente unos 13, 14 años, algo así. Y en todos estos tiempos de sufrimiento, Dios tenía un plan. Dios tenía un plan porque Dios sabía que Él tenía un pacto con Abraham. El pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y que Dios iba a perseverar esa familia que iba a venir a ser lo que el día de hoy conocemos como la nación de Israel. A través de esa nación iba a traer la palabra de Dios e iba a traer también al Hijo de Dios a nuestras vidas. Entonces, perdón. Vemos cómo Dios le permite a José pasar por estas circunstancias porque después lo iba a usar para algo muy grande, para sostener, para mantener con vida a aquella familia. Bueno, vemos cómo José llega a la presencia de Faraón, le interpreta un sueño donde le dice que van a venir 7 años de abundancia y que tras de esos 7 años de abundancia vendrán 7 años de hambre, de una sequía tremenda. Entonces, Dios prácticamente le permite pasar por todas esas circunstancias difíciles en su vida que lo preparan para poder ser quien él vino a ser después, como prácticamente el mandamás en el mundo, el mandamás en el pueblo de Egipto, que era el pueblo más importante de la antigüedad en aquellos tiempos. Entonces, vemos cómo José, estando en los tiempos de sequía, en los tiempos de hambruna, se presentan los hermanos de José a comprar alimentos porque no había alimentos donde ellos vivían en la tierra de Canaán. Entonces ustedes conocen la historia de José, que es una historia hermosa, y desde ahí Dios está planeando algo perfecto. Viene la parte donde José se trae a su familia, se trae a su padre. Y José los cuida y los pone en lo mejor de la tierra de Egipto. Los pone, los alimenta, los sustenta. Y José, después de que los trae, vive alrededor de 70 años y José muere. Después de unos 300 años, 320 años aproximadamente, o no sé, 290 años quizá, después de que José muere, el pueblo, los nuevos faraones o los nuevos reyes ya no conocían de José. El pueblo de Israel ya no eran 70 o 70 y algo de gentes como al principio vinieron, sino ya eran un pueblo muy grande. Y era un pueblo que se contaba en millones. Dice la palabra de Dios en el capítulo 1 del libro de los Éxodos, dice que Faraón, prácticamente el rey, le habla a su pueblo y le dicen: el pueblo de Israel es más grande que nosotros, o es tan grande como nosotros. Dice: seamos sabios para con ellos y que no vaya a venir una guerra y se unan a nuestros enemigos y se vayan de la tierra, porque ellos pusieron a trabajar al pueblo de Israel, lo pusieron a trabajar, lo pusieron a edificar, lo pusieron, dice el capítulo 1 de Éxodo, dice que los ponían a trabajar con el ladrillo y los ponían a trabajar en el campo y los ponían a trabajar con el barro. O sea, hacían un montón de edificaciones y trabajaban en tareas muy pesadas. Entonces, después de esto,
el rey se pone de acuerdo con su gente, con sus siervos, y manda a que le pongan cargas pesadas al pueblo de Israel. Para esto el pueblo de Israel empiezan a clamar, empiezan a pedirle a Dios que los ayude. Y en aquellos tiempos es cuando el rey manda a las parteras que todos los niños que nacieran, que fuesen hombres, les dijo que los mataran. Y las niñas que las dejaran vivir. Pero las parteras, dice la palabra de Dios, que tuvieron temor de Dios y que no lo hicieron así. Entonces él las llamó y les dijo, ¿por qué hacen esto? Y él les dijo, ellas les dijeron, es que las parteras son robustas y dan a luz antes de tiempo. Y bueno, después manda a sus siervos y les dice, ahora ustedes van a ser los encargados, el que nazca niño, varón, aviéntenlo al río, el que nazca niña, déjenla vivir. Sigue ese asunto de matar a los niños. Ahí Dios, en una obra milagrosa también, interviene y permite que Moisés crezca, y no tan solo que crezca, sino que crezca bajo el amparo de Faraón prácticamente, porque de alguna manera lo mete a vivir en casa de Faraón. De ahí crece. 40 años después, Moisés se encuentra con un problema donde ve a un judío que está, a un egipcio que está maltratando a un judío, que está maltratando a un hebreo, y dice la palabra de Dios que lo defiende, que va y mató al egipcio. Entonces, al matar al egipcio, dice que va y lo esconde en la arena y lo tapa, pensando que nadie había visto esto. Al otro día dice que dos hebreos estaban teniendo alguna discusión y él se mete y les dice, hey, no peleen, ustedes son hermanos. Y uno de ellos se voltea y le contesta, ¿qué? Dice, ¿qué vas a hacer? Dice, ¿me vas a matar como mataste al egipcio? Y entonces él tiene miedo y él dice, esto verdaderamente ha salido a la luz. Y llegó a oídos de Faraón, y Faraón quiso matar a Moisés. Por eso Moisés huye de Egipto, huye de donde estaban, de la ciudad donde él se encontraba, y se va a la tierra de Madián. Se va a la tierra de Madián. Según los mapas y según las personas que estudian esto, es la tierra donde está el día de hoy lo que es Jordania. Las fronteras entre lo que es Jordania y la tierra de Israel, por esa área estaba lo que es el día de Madián, o lo que era Madián, y es a donde se va Moisés. 40 años después de que Moisés se va, todo este sufrimiento del pueblo de Israel continuó. Y si usted se da cuenta, desde que empiezan a clamar a Dios hasta que Dios les manda un libertador, prácticamente pasan 80 años. Pero cuando tú le clamas a Dios y cuando tú le pides a Dios, hay ocasiones que piensas que Dios tarda en contestarte, pero Dios está trabajando y Dios sabe cuál es el tiempo propicio y cómo llegar a tu vida en el momento indicado. Cuando Él considera que es el mejor momento, es cuando va a llegar a tu vida y va a ser algo importante. Hay veces Dios permite que haya circunstancias difíciles en tu vida o circunstancias difíciles en la vida de alguno de tus seres queridos. ¿Por qué? Porque Dios utiliza esos tiempos en una manera que tú y yo no entendemos. Dios utiliza esos tiempos para preparar a gente, porque en el futuro Él va a hacer cosas importantes con esas personas. Él se magnifica, Él se hace más grande cuando a través de esas obras que Él hace en ciertos individuos, podemos glorificarlo y podemos reconocerlo, lo grande que Él es. Bueno, Dios levanta a Moisés y lo manda y le dice que saque al pueblo de Israel de Egipto. Y dice, y Moisés, su primera reacción es, yo no puedo, manda a alguien más, manda a quien tengas que mandar, pero yo no puedo. Y dice, tú vas a ir. Y lo manda Dios, dice, llega un momento que se enoja Dios. En el capítulo 4 de Éxodo da la impresión como que se enoja Dios, le dice, vas a ir, dice, yo voy a estar contigo. Y Moisés va a Egipto, de la tierra de Madián, se va a Egipto. Y primeramente se presenta con su hermano Aarón y se presenta con todo el pueblo de Israel, les presenta este plan que Dios tiene. No le creyeron.
y les habla, le dice, ahora ve con el faraón. Y Moisés le dice, no me creen, mucho menos me va a creer el faraón. Ve, le dice, ve a hacer lo que yo te mando. Bueno, y finalmente él va y le habla a Faraón. Faraón endurece su corazón, o más bien dicho, Dios endurece el corazón de Faraón, dice la palabra de Dios. Y es ahí donde viene lo que nosotros conocemos como las plagas, las 10 plagas. Primeramente, Dios trae la plaga de sangre, convierte el río Nilo, que era sustento importante, no tan solo para los riegos de las tierras en aquellos días, sino de ahí pescaban, y de ahí a través del río Nilo ellos podían transportarse a otros lugares. El río Nilo era muy, muy importante para el pueblo egipcio. Entonces, la primera plaga que hay es que convierte el agua del río Nilo, lo convierte en sangre. Pero después de ahí le dice, deja ir al pueblo de Dios. Dios me manda a decir que dejes ir a su pueblo, a que le sirva. No lo deja ir, y de ahí vienen todas las plagas que ustedes conocen, que son las plagas de la de sangre primeramente. Después viene la de las ranas, la de los piojos, la de las moscas. Viene la muerte de los ganados. Después viene la del sarpullido, que eran como úlceras que le daban a los hombres y a las bestias, dice la palabra de Dios. Y también después de las úlceras viene la plaga, se me va ahorita un poquito las plagas que vienen, pero después del sarpullido viene la plaga del granizo. Después viene la plaga de la langosta. Después viene la plaga de las tinieblas, cuando viene oscuridad en todo el territorio de Egipto. Sin embargo, en todas las plagas acontecen prácticamente solamente a los egipcios y no a los judíos. Dice la palabra de Dios que cuando había oscuridad en toda la tierra de Egipto, en las casas de los judíos había luz. Y así acontecía, por decir, sarpullido a los animales, o moría el ganado de los egipcios, pero no moría ninguno del ganado del pueblo de Israel. Dios se magnificaba, y Dios hacía diferencia entre el pueblo de Egipto y el pueblo de Israel. Perdón. Después de la novena plaga, que es la plaga de las tinieblas, viene la 10ª y la decisiva. Y en el capítulo 11 del libro del Éxodo, si ustedes tienen ahí su Biblia con ustedes, pueden abrirlo. En el capítulo 11 dice en el versículo 1: Jehová dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Y les habla acerca de esta plaga, les da instrucciones acerca de lo que tenían que hacer, y les dice en el versículo 4, dice: y dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por el medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y ahí les habla acerca de esta grandiosa plaga que iba a mandar acerca de la muerte de los primogénitos. No tan solo de la muerte de los primogénitos de las personas, sino de los primogénitos de toda bestia o de todo animal. Entonces, en el capítulo 12,
En el capítulo 12, y aquí sí me voy a extender un poquito voy a leer bastante. En el capítulo 12 dice, en el versículo 1, dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Aquí me voy a detener un poco. En el día 10 tenían que escoger a un cordero. Y durante el día 11, el día 12, el día 13, iban a estar con el cordero, tenían que examinar el cordero. El cordero tenía que ser sin mancha. No tenía, ¿qué quería decir esto? No tenía que tener, no podía estar enfermo, no podía ser cojo, no podía estar ciego, no podía estar tuerto, no podía estar lastimado o magullado, o no podía estar con algún golpe o nada. Tenían que tener el mejor cordero que tenían. Dice, de un año tenía que ser. Dice, el animal, dice el versículo 5, el animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Para hacer referencia, en el día 10 es aquel día cuando Jesús entra prácticamente a Jerusalén, a la casa del Padre. Todo esto tiene un simbolismo. Así como Jesús entra a la casa del Padre cuando tumba aquellas mesas, tumba el dinero de las mesas, todos los cambistas que estaban haciendo ahí prácticamente negocio en la casa de Dios, vendían animales y vendían tórtolas o vendían palomas o palominos o todo tipo de animal con el cual pudieran hacer sacrificios que necesitaban para hacer sacrificios. Se había vuelto aquello ya más que un lugar de adoración, era prácticamente un negocio. Y cuando Jesús entra a Jerusalén, se enardece su corazón, se enoja, y es ahí donde la palabra de Dios dice que tumba la mesa de los cambistas y les dice que la casa de Dios sería llamada casa de oración, y que ellos lo habían convertido en cueva de ladrones. Es una historia que todos conocemos en la palabra de Dios. Después sigue aquí hablando y dice, y lo guardaréis a esta oveja o esta cabra, dice, o esta oveja, lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. La palabra inmolar quiere decir sacrificar. Es cuando se sacrificaba algún animal para ofrecérselo a alguna deidad o algún dios. Bueno, en este caso sacrificaban la oveja y la ofrecían en el altar como para perdón de sus pecados, para la sangre, derramaban aquella sangre, y este derramamiento de sangre traía perdón para el pecado del pueblo o los pecados o de cada familia, de cada persona. Esto era algo que se mandaba. Por eso que había tanto y tanto sacrificio día tras día, prácticamente era algo normal en el templo. Bueno, todo esto apuntaba hacia el sacrificio que finalmente Cristo Jesús haría en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para poder pagar los pecados de cada uno de nosotros, para limpiar nuestros pecados. Sigue diciendo el versículo 7, y tomarán de la sangre, voy a leer el 6, dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Cristo Jesús murió entre las 2 tardes. Aparentemente lo que hablan es que por ahí de las 3 de la tarde muere Cristo Jesús. Dice, es cuando hicieron todo esto del sacrificio. Cuando lo bajan de la cruz, lo tenían que bajar antes que empezara el Shabbat, que le llamaban, o algunos le dicen el sábado, antes que empezara, antes de las 6 de la tarde, los tenían que bajar y quitar de ahí, porque empezaba lo que era
prácticamente el sábado, un día que hasta el día de hoy los judíos lo toman como sagrado. Es un día donde no hacen nada, donde en aquellos tiempos no podían trabajar, no podían prácticamente hacer nada, preparaban todos del viernes para que el sábado no tuviesen que estar haciendo nada, desde el viernes a las 6 de la tarde hasta el sábado a las 6 de la tarde. De aquí viene todo esto. Dice: y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Ustedes saben, el dintel es lo que el día de hoy nosotros conocemos como el travesaño. Ya sea de puertas o de ventanas, el dintel es la parte del travesaño. Dice que iban a tomar de esta sangre y la iban a poner sobre el travesaño y lo iban a poner sobre los postes de la puerta. Dice: y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Esta es la manera como iban a participar prácticamente de esta cena. Dice, les dice cómo lo han de comer. Dice, y aquella noche comerán la carne asada al fuego. La comerán asada al fuego y panes sin levadura. Aquí me voy a detener un poco. En los panes sin levadura, la levadura en el Nuevo Testamento y aún en el Antiguo Testamento siempre es un simbolismo, siempre es algo que nos refleja el pecado y la maldad. Entonces, desde aquel tiempo, Dios en la Pascua prácticamente estaba dando figuras que después vendrían a ser algo muy importante para el pueblo de Dios. Dios manda que esta Pascua tenía que celebrarse sin panes, no tenía que haber levadura en su casa. Tenían que limpiar su casa y quitar todo lo del leudado. Y los panes que tenían que comer eran panes sin levadura. Bueno, el día de hoy tenemos que participar de esta fiesta sin los panes antiguos, dice la palabra de Dios. Después lo vamos a leer. Sin los panes antiguos de levadura, sin la vida antigua de pecado, sin la vida antigua de maldad, sino ahora en la nueva vida que tenemos en Cristo Jesús. Dice, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Dice, y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Sigue hablando y sigue diciendo: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Aquí me voy a detener un poco. Si ustedes se dan cuenta, es en esta parte donde nos habla prácticamente de lo que nosotros celebramos el día de hoy como la Pascua. Dice aquí, primeramente en el capítulo 12, nos habla y nos dice, yo ejecutaré mis juicios. En la última parte dice, yo ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Vemos que son juicios que vienen de parte de Dios contra el pueblo de Egipto. Sin embargo, en el versículo 13 dice, y la sangre os será por señal. La sangre en la Biblia es importantísima, hermanos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La sangre es vida, la sangre es muy importante. Dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Entonces, en aquel juicio
que Dios iba a traer. ¿Por qué? Por el pecado de la gente, por la maldad de la gente, por las cosas que le estaban haciendo a su pueblo, iba a traer un juicio. ¿Ve? Pero si nosotros comparamos esto con nuestro pecado, según dice Romanos, dice la palabra de Dios en Romanos, que la paga del pecado es muerte. O sea, nuestro pecado, tu pecado, mi pecado, tienen un precio, hay que pagar ese precio. No es como que Dios es como nosotros los papás, que de repente nos hacemos locos cuando uno de nuestros hijos hace algo malo, y como los tenemos consentidos o los queremos mucho, pobre, está chiquito, no sabe lo que hace, o hacemos como que no lo vemos. ¿Por qué? Porque no queremos traer castigo, no queremos traer a veces corrección, no queremos traer alguna dificultad con nuestros hijos. El problema es que no les hacemos un bien, les hacemos un mal. ¿Ve? Dios, cuando viene un castigo, ¿qué hace? Dios trae un juicio, Entonces, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, dice, de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Él, a través de Cristo, Él paga nuestros pecados. Él ofrece a su Hijo, sabiendo que nosotros no teníamos la capacidad de poder pagar nuestros pecados. Él ofrece a su Hijo para que a través del sacrificio de su Hijo, la sangre que derramara su Hijo pudiese limpiarnos de todo pecado, y que Él pudiera pagar ese pecado que nosotros debíamos, ese precio que debíamos, lo pudiese Él pagar en la cruz del Calvario. Desde este tiempo, del tiempo del libro de los Éxodos, del tiempo de Egipto, está enseñándonos prácticamente Dios lo que va a hacer en un futuro con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice: la sangre será por señal en las casas donde vosotros estéis. Dice: y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando llegue a la tierra de Egipto. Iba a pasar el ángel de Jehová, iba a matar a todos. El ángel de la muerte iba a matar a todos los primogénitos, no tan solo de los hombres, sino también de las bestias, dice la palabra de Dios. Lo único que podía impedir que en la casa por donde pasase no hubiese la muerte de un hijo, era si se ponía la sangre en los postes y en el dintel de las puertas. Cuando el ángel de Dios pasara, por donde pasaba, iba muriendo el primogénito de cada casa. Pero donde el ángel veía la sangre, el ángel decía, o Dios mismo, que era mismo Dios mismo decía: aquí ya hubo sacrificio, aquí ya hubo derramamiento de sangre. Por lo tanto, pasaba de largo aquella casa. Es lo que se llama, decíamos el otro día en la iglesia, es lo que se llama en inglés el Passover. Es lo que se llama pasar de largo, es esquivar aquella casa y seguir con la que sigue. ¿Por qué? Porque en esa casa ya había habido derramamiento de sangre. Ahora, si alguien viniera y nos dijera a nosotros: mata una oveja, mata un borrego y pon la sangre en el dintel y eso te va a librar de la muerte, muchos de nosotros nos reiríamos. Para poder hacer eso tendríamos que creerlo. Y lo que ellos hicieron en los tiempos con Moisés fue un acto de obediencia y fue un acto, al mismo tiempo, un acto de fe. Acuérdense que nosotros andamos por fe, no por vista. Por fe. ¿Qué es la fe? Es creer. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11:1: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción, la seguridad, la certeza de lo que no se ve. Entonces, cuando ellos pusieron esto, ellos estaban creyéndole a Dios y estaban creyéndole a aquel que había venido a hablar en el nombre de Dios, que era Moisés. Pusieron esto, entonces fue como se libraron. El primogénito de cada casa se libró, o de las familias que estuviesen participando del cordero, participando de esa cena prácticamente. Los que estuvieran ahí,
el primogénito de esa familia, fuese una familia o fuesen dos familias, iba a pasar de largo y sus primogénitos no les iba a pasar nada. Sigo leyendo, dice: y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día veis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocatoria, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hallará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua, dice. En el mes primero comeréis de los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones. Comeréis, dice, ninguna cosa leudada comeréis. En todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y juntad el dintel y los dos postes. Y dice: y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Decíamos, el dintel es el travesaño. El hisopo era una planta que había en aquellos tiempos, o que hay, no lo sé, pero había mucho, dicen que crecía en las rocas y en las paredes, y lo juntaban, y era algo con lo que podían tomar la sangre y podían como pringarla, o podían esparcir así la sangre, o podían también tomarla y podían ponerla en los postes y en los dinteles. Es algo con lo que lo podían hacer, pero era una planta, lo que era el hisopo. Después habla, dice que lo pondrían, la sangre la pondrían en un lebrillo. Un lebrillo no era nada más que un plato hondo prácticamente, fuese de barro, fuese de metal. Era un plato hondo donde pondrían la sangre. Dice, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestra casa para herir, en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios. He andado un poquito malillo, pero ya se me está quitando, hermanos. Una disculpa. Dice, guardaréis este rito, dice, y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón.
Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Imagínese usted el día de hoy. Muchos de ustedes el día de hoy, por todo lo que estamos pasando en estos días, salen y se sorprenden. Algunos hasta se entristecen de ver cómo parece que no hay vida. Llega usted al Walmart, llega usted al H-E-B, y en los estantes, en los lugares donde siempre está todo lleno, está vacío. El día de hoy ya nos están dejando entrar, pero por contada la gente. Hay lugares donde no puedes entrar, tienes que esperar a que otros salgan para que tú puedas entrar. Y aún así la gente se entristece, algunos están preocupados, quizás algunos, gracias a Dios, podemos estar en nuestras casas con nuestras familias y estamos en paz. Pero aquellos que tienen familiares, aquellos que tienen padres o hijos o un hermano o alguien en el hospital que se está muriendo quizás de coronavirus o que se está muriendo de algún problema, no tienen tanta paz. Son gentes que en su corazón tienen un montón de dificultades, la están pasando mal. ¿Ve? Entonces, imagínense en este tiempo que dice aquí la palabra de Dios que no había ni una casa donde no hubiese un muerto. Imagínense usted. A mí me platicaba mi suegra que en la época de los 60s, cuando venían los carros de policía, a veces venían de 2, de 3 y se paraban enfrente de una casa. Luego se empezaban a oír muchas veces los lloridos, y muchas de las veces venían a anunciar que alguno se había muerto allá en la guerra que estaba en Vietnam, o no sé dónde estaba la guerra, parece que en Vietnam, y dicen que era algo muy triste. Cuando se acuerda todavía se entristece de recordar aquellos tiempos. Imagínense en este momento, el momento que venían de meses y no sé cuánto tiempo venían ellos, que ya traían 10 plagas encima, pero la 10ª se les murió su hijo a cada persona en todo Egipto. Debió ser algo muy difícil, pero dice la palabra de Dios que hizo una diferencia entre el pueblo de Egipto y entre el pueblo de Israel. Egipto en la Biblia siempre se ha significado el mundo. Dios sacó al pueblo de Israel, a su pueblo, lo saca de Egipto y lo lleva a una tierra prometida. También es un simbolismo. En la tierra de Canaán viene a ser para nosotros el día que lleguemos a la tierra prometida, que es el cielo. Cielos nuevos, tierras nuevas, está en la presencia de Dios por la eternidad, es algo que se nos ha prometido. Pero ¿de dónde nos sacó Dios? Dice la palabra de Dios en Efesios, de nuestra vana manera de vivir. Cuando estábamos muertos, dice, nuestros delitos y pecados. Él nos rescató del mundo, o nos rescató de Egipto prácticamente. Egipto es un simbolismo del mundo, y de ahí Dios nos saca. ¿Para qué? Para encaminarnos hacia la tierra prometida, que es estar en la presencia de Él algún día. Mientras tanto, entre el mundo y la tierra prometida están muchos años. Para el pueblo de Israel fueron 40 años en el desierto. Para nosotros, lo que la vida nos reste en este desierto. En días vamos a estar danzando, en días vamos a estar contentos, en días vamos a estar problemados, en días vamos a estar necesitados, en días vamos a estar sufriendo. Pero una cosa que siempre ha prometido Dios, que Él estará con nosotros en el desierto. Al pueblo de Israel fue con ellos. En la noche dice que los acompañaba con una columna de fuego para alumbrarles el camino, y en el día una nube para protegerlos del calor del sol. Entonces acuérdense que era desierto, y el sol es espantosamente grande, es calurosísimo en el desierto, pero Dios siempre estuvo con ellos, siempre la nube estuvo con ellos, o la columna de fuego estuvo con ellos, y así Dios estará con usted y estará conmigo siempre. Dice, sigo leyendo y ya termino esta parte. Dice
E hizo llamar Moisés a Aarón de noche y les dijo: salid del medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e idos y bendecidme también a mí. ¿Quién le dijo esto? El mismo rey prácticamente hizo llamar a Moisés y a Faraón y les pidió prácticamente que se fueran, pero los bendijeron antes, dice el versículo 33, y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Ellos pensaban: si no se van, su Dios nos va a matar a todos los egipcios, y los apuraban a que se fueran. Y llevó el pueblo sus masas antes de que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracias al pueblo delante de los egipcios, y le dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Partieron los hijos de Israel de Ramasés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Y hasta aquí voy a leer. Bueno, esa es la parte del Antiguo Testamento que nos habla de la Pascua. ¿Qué es la Pascua? Es este hecho en el cual Dios manda a sacrificar a un cordero, y manda a poner la sangre en el dintel de la puerta y en los postes. ¿Para qué? Para que cuando pasara el ángel justiciero, se puede decir, pudiese ver que en ese lugar ya había habido derramamiento de sangre y pasar de largo. No iba a traer maldición, o no iba a traer juicio prácticamente a aquella casa. Cuando Dios venga algún día, cuando Dios nos llame a su presencia y vea a nosotros, nos va a ver la sangre de Jesucristo que nos cubre. Y esa sangre, cuando vea, va a decir: aquí ya hubo derramamiento de sangre. Y eso nos va a librar de los juicios que vienen para este mundo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Quiero leer unos textos que hay mucha gente en el internet que el día de hoy van a estar hablando de esto, y muchos van a estar mencionando de esto, van a estar mencionando de estos textos, porque estos textos apuntan hacia lo que es el Cordero. Voy a empezar en Primera de Pedro en el capítulo 1. Primera de Pedro en el capítulo 1, estos textos nada más los voy a leer, y el versículo 18 dice así: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. La vana manera de vivir, la palabra vana es una palabra que quiere decir vacía, de una manera de vivir vacía, una manera de vivir que no tenía fundamento, que no tenía sustancia. Es lo que quiere venir. Dice que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, dice, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Después Pablo también habla acerca de estas cosas, y Pablo menciona en 1 Corintios capítulo 5 y el versículo 7, dice la palabra de Dios. Limpiaos pues de la vieja levadura. Quítate todo el pecado, quítate todas las cosas que te estorben, toda amargura, todo odio que tengas contra alguien, si alguien te hizo algo y no lo has perdonado, sácalo de tu vida. Si algo le tienes que pedir a Dios perdón por algo, pídele perdón. Arrepiéntete, dale la espalda al pecado y sigue a Dios, sigue su palabra, sigue su mandamiento. Pelea tu batalla y trata de obedecerlo en las cosas que Él te manda. Limpia tu vida, dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. El Cordero de Dios, esta preciosa oveja, ya fue sacrificada por nosotros. Dice: así que celebremos la fiesta, dice el versículo 8, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad.
En el capítulo 1, voy a leer el capítulo 1 de Juan, del libro del Evangelio de San Juan. La palabra de Dios ahí nos habla y nos dice en el versículo 29. En el versículo 29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién lo dijo? Juan. Dice: este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. ¿De quién hablaba? Del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el Antiguo Testamento se les mandó un cordero y por todo el Antiguo Testamento lo estuvieron utilizando. Simplemente era una figura, era algo que simplemente reflejaba lo que Cristo Jesús iba a venir a hacer para nuestras vidas en nuestro tiempo. Dice otro texto ahí mismo en Mateo. Bueno, ahorita leímos Juan, pero ahora vamos a leer Mateo en el capítulo 26. Es otro texto muy usado y que van a ver ustedes que va a estar siendo usado mucho en estos días. En Mateo, en el capítulo 26, al principio, gloria a Dios. Al principio dice en el capítulo 1 y 2, dice: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. ¿Quién iba a ser crucificado? Aquel Cordero de Dios. ¿Quién iba a ser entregado? El Hijo del Hombre. ¿Qué iban a celebrar? ¿Qué iban a celebrar? La Pascua. Entonces, esta Pascua, hermanos, celebrémosla con los panes sin levadura. Si has pecado en alguna cosa, pídele perdón a Dios. Arrepiéntete de tus pecados. Si traes algún problema con alguien, trate de hacer las paces. La palabra de Dios dice que en cuanto dependa de vosotros, de ustedes, dice: tengan la paz, busquen la paz. Busquemos la paz, siempre busquemos la paz en todo momento. Busquemos estar en paz con nuestros hijos, con nuestra familia, con los vecinos, con la gente. Busquemos la paz entre los hermanos de la iglesia. Busca la paz. Como cristiano debe haber características que te identifiquen a ti. Y esa característica, algo que te va a identificar a ti, va a ser la obediencia a la palabra de Dios. Si obedeces, aunque dentro de ti hay orgullo, hay veces el orgullo impide que nosotros hagamos la voluntad de Dios, impide que hagamos lo que Dios quiere que hagamos. Entonces eso viene y pelea contra nosotros. Hay una guerra, dice la palabra de Dios, de la carne contra el espíritu. El espíritu quiere obedecer lo que Dios nos manda, pero la carne quiere imponer las cosas que la carne quiere: el odio, la venganza, el rencor, el no perdonar, estas cosas que no nos dejan estar libres, nos tienen atados. Por lo tanto, este es un buen tiempo. Deja ir todo pan sin levadura, deja ir todo pecado de tu vida, deja ir no tan solo cosas que tú hayas hecho malas, sino cosas que te hayan hecho y que tú hayas guardado resentimiento. Es buen tiempo para decirle: Señor, yo perdono a todo aquel que me ha ofendido. Y si alguien te pide perdón, perdónalo. Y si alguien no con palabras pero con acciones viene y como que quiere llevar la fiesta en paz contigo, dale la oportunidad. Así es que esto es la Pascua, hermanos. Esto es la Pascua, el hecho de que la sangre de Jesucristo ha sido puesta en nuestras vidas, y que cuando Dios venga a traer juicio, va a ver la sangre y va a decir: aquí ya hubo pago por las faltas, aquí ya hubo pago por el pecado, aquí ya hubo un sacrificio, y va a pasar de largo tu vida. Nuestra Pascua se llama Jesucristo. A Él alabamos, a Él bendecimos. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, y fue un gusto estar con todos ustedes. Cuídense bien, protéjanse y obedezcan a las autoridades. Dios me los bendiga, hermanos.